Bueno, y ayer el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, presentó en el país el índice de percepción de la corrupción del año 2017, que se presentó de manera simultánea en distintos países del mundo donde esta prestigiosa organización internacional, Transparencia Internacional, presentó este indicador. Es uno de los indicadores más importantes, más relevantes que se toma en cuenta por inversores, por gobiernos a nivel internacional, organismos internacionales, y que mide esencialmente la percepción que existe en el país sobre los niveles de corrupción, o que existe en los países donde se aplica este índice sobre los niveles de corrupción. En esta ocasión, el índice de percepción de la corrupción se midió en 180 países alrededor del mundo. La República Dominicana, tal y como presentábamos en la noticia y que fue presentado ayer por Participación Ciudadana, no queda muy bien parada. Ya desde hace algunos años la República Dominicana no ha venido quedando bien en este índice de percepción de la corrupción. Y lo que es más, recordemos que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, uno de los indicadores o de las metas que se ponen en esa Estrategia Nacional de Desarrollo, en los temas que tienen que ver con institucionalidad, es la mejoría del país, de la República Dominicana, en este índice internacional. Bueno, en esta ocasión, República Dominicana quedó en el lugar 135 de los 180 países medidos. Es decir, se coloca entre los países del mundo donde existe un mayor nivel de percepción de corrupción. Qué bueno está ese gráfico, Javier, porque es obvio, nos estamos quemando con ese color. En este gráfico, ahí se mide esencialmente el continente americano. ¿Cómo quedaron los países del continente americano? El índice es de 0 a 100, es una puntuación de 0 a 100, donde 0 es el país que es percibido como más corrupto, con más opacidad, y el 100 es el país que se entiende tiene más nivel de transparencia, de integridad, de honestidad. Entonces, esto aquí, en este gráfico, bueno, como tú decías, los colores van desde un rojo, un color vino intenso, que es con más opacidad y corrupción, que te quemaste, hasta amarillo, donde tienen muy buenas notas. Bueno, la República Dominicana, yo les decía, aparece en el lugar 135 del mundo, tiene una puntuación, imagínense ustedes, de 29 de 100. Esa es la nota que saca la República Dominicana. En el índice pasado, en el 2016, había obtenido un puntaje de 31 de 100. Es decir, en esta ocasión bajó 2 puntos y se coloca entre los países de América Latina, entre los 7 países que tienen mayores niveles de percepción de corrupción, empatado con Honduras, México, y Venezuela, no. Bueno, y Paraguay, no, con Honduras y México. Y Paraguay también, que junto con República Dominicana tienen una puntuación de 29. Sí. Ahora, por encima de los países que están en peores condiciones, que son Guatemala con 28 de 100, Nicaragua 26 de 100, Haití 22 de 100 y Venezuela, que es el país de la región percibido con mayores niveles de corrupción. Bueno, esto es grave porque nos pone nueva vez en el foco a nivel mundial como uno de los países con mayores niveles de percepción de corrupción, como ya le indicaba. ¿Qué explica el que nos hemos deteriorado en este índice? Bueno, la situación que hemos estado viviendo durante los últimos años y sobre todo que se dio el año pasado, y Participación Ciudadana así lo establece en el informe que presentó el día de ayer, el tema de Odebrecht, de que Odebrecht haya instalado en la República Dominicana su oficina de soborno, todos los casos y escándalos de corrupción que salieron a lo largo del año 2017, incluyendo
la muerte de personas por estos hechos, por estos casos de corrupción. Y esa es lamentablemente la situación por la que atraviesa el país en este tema de percepción de corrupción, donde estamos nueva vez quedando muy mal y nos alejamos de las metas que habíamos, o de la meta que habíamos establecido en el índice de percepción de corrupción, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando se hizo en el 2010, la República Dominicana precisamente tenía un puntaje, esa vez se medía de 0 a 10, y era, comparándolo con el índice de ahora, de más o menos 29, es decir, estamos en la misma situación. Se estimaba que para el año 2015 la República Dominicana iba a alcanzar, o tenía la meta de alcanzar un puntaje de 39, y para este año 2018, que íbamos a estar más o menos en 48 de 100, pero como vemos, República Dominicana no llega a 30, 29 de 100. Bueno, Javier, cuando uno va a un examen, si saca 29 de 100 se quema. Igual de 31 de 100 estábamos quemados. Se achicharra. Lo grave es que vamos peor. Sí. Ahora, no sorprende que en una evaluación sobre el año 2017, el índice de percepción de la corrupción en nuestro país se haya incrementado y por tanto hayamos descendido, hayamos obtenido una posición más grave. Porque el año pasado fue el año del boom de los escándalos de corrupción en nuestro país. Empezamos con Odebrecht a finales del año 2016 y luego vino, y en esa misma época conocimos el caso de los Tres Brazos que siguió para el año 2017. Conocimos el caso del CEA con la muerte de varias personas. Ya veníamos con la carga de lo que había ocurrido en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Estamos hablando de múltiples denuncias, el avance del caso Odebrecht, o más bien el conocimiento de cada vez más datos con relación al caso Odebrecht y la ausencia de medidas contundentes por parte del Estado dominicano hacen que la sociedad dominicana simplemente se rebele. Fue el año de las grandes explosiones, de las muestras de indignación de nuestro país con relación a la manera en la que se están administrando los recursos de este país. Lo decía Rosario Espinal en uno de sus análisis. La politóloga Rosario Espinal decía que había sido el año más difícil para la administración de Danilo Medina porque no hubo una sola política que ejecutara con miras a elevar esa simpatía del gobierno que funcionara el año pasado, porque la gente mostró su indignación, salió a las calles. Fue importante toda la movilización social que hubo en nuestro país diciéndole al Estado, estamos cansados. Esas marchas, la de enero y la de julio, que fueron las marchas nacionales, yo creo que mostraron y demostraron que en este país hay un porcentaje importante de la población que quiere que las cosas cambien. Y es que no han cambiado. Yo quisiera que uno de nuestros camarógrafos me enfoque acá, por favor. Mira lo que sale hoy en la prensa nacional, a propósito de los escándalos de corrupción. No, el de abajo. Tierras adquiridas por Cano están arrendadas a un ingenio. ¿Ok? Obviamente, esta situación aparentemente no se dio durante la administración. ¿Lo van a frizar? Sí, para bajar la mano. Ok, tierras adquiridas por Cano están arrendadas a un ingenio. Este titular está relacionado con una situación que ya venimos conociendo desde hace mucho tiempo. Robinson Cano había pagado 50 millones de pesos al CEA, adelantado 50 millones de pesos para la compra de unos terrenos para unas acciones que quiere desarrollar en la región este del país, y resulta que ahora el director del CEA, todavía le seguimos diciendo nuevo director, el director del CEA, Pedro Mota, que asumió ese cargo después de la destitución del anterior, haciendo un levantamiento, hace una aclaración ahora a Robinson Cano diciéndole que bueno, es verdad que la transacción se hizo, pero que esas tierras estaban arrendadas al Ingenio Porvenir, que ahora la situación se está resolviendo. Lamentablemente esos terrenos fueron adquiridos en un periodo en que no estaba permitido, y que hasta que el tribunal no emita un fallo, el CEA no puede asumir este compromiso de venta. Según lo que dice el director del CEA, mantenemos una relación amigable con la parte afectada. Señores, 50 millones de pesos.
que se pagaron, pero esas tierras ya estaban negociadas o tenían un contrato. Con esto no estamos diciendo que ese negocio le hizo a Pedro Mota. Nos estamos refiriendo al tipo de situaciones que se presentaron durante la administración anterior a la entrada de Pedro Mota. Es una situación similar la que produjo la muerte, la que provocó la muerte de 2 comunicadores de San Pedro de Macorís. Y lo pongo como ejemplo porque me imagino que ahora tienen un lío. Se hacen anuncios, se promueven acciones para mejorar las condiciones de jóvenes en la zona este. Un reconocido pelotero dominicano hace una inversión de este nivel y ahora le dicen, después de que se pagó, se adelantó 50 millones de pesos, se adelantaron 50 millones de pesos, que ahora tienen que ver cómo resuelven el problema. Es a eso a lo que nos referimos, eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país, esa forma de ver el Estado como botín, y para que eso cambie, la única manera en que eso puede cambiar es cuando comiencen a surgir las sanciones. No hacemos nada con seguir viendo denuncias y con destapar casos que nos sorprendan. Sí, en los tribunales el Ministerio Público no lleva expedientes sólidos que a su vez traigan consecuencias, porque hasta ahora lo que tenemos son muchas denuncias y tenemos medios de comunicación haciendo el trabajo y tenemos ciudadanos reclamando derechos en muchos puntos del país. El caso de los 3 Brazos no se ha resuelto aún, eso está pendiente, y la comunidad de los 3 Brazos hacía una rueda de prensa esta semana. Después de los programas especiales que hicimos acá, que obviamente cuando anunciamos ese programa con otros medios de comunicación, con otros canales de televisión y radio, el gobierno comenzó a tomar medidas. La comisión designada por el Poder Ejecutivo hizo un levantamiento y un informe preliminar que fue contundente y se paralizó la venta de los terrenos en los 3 Brazos. Pero al día de hoy, las soluciones formales para que la población que vive ahí pueda adquirir y obtener el título de propiedad que el gobierno está aparentemente en la disposición de facilitarle, esos pasos no se han dado. La situación está en un limbo. ¿Por qué no ha habido consecuencias con relación al negocio que se hizo ahí? Señora, se vendió un barrio con la gente adentro. Ese es el problema. Se vendió un barrio con la gente adentro, pero no solamente el barrio con sus viviendas, se vendieron propiedades estatales hechas para precisamente atender las necesidades públicas. Sí, bueno, es que vamos a seguir apareciendo en estos índices y que no se venga con un argumento que siempre se ha utilizado, incluso recuerdo en la gestión pasada del gobierno de Leonel Fernández, que trataba de justificar estas malas notas que tenía el país a nivel internacional, en estos índices internacionales, indicando que es un tema de simple percepción, que esa percepción no necesariamente se corresponde con la realidad, de que más bien podría ser producto de campañas y de críticas que públicamente se hacen a los gobiernos con relación a estos temas, y que bueno, el problema de la corrupción es un problema de carácter internacional y que la República Dominicana no escapa a esto, y se ha argumentado que en el país se han estado haciendo y llevando a cabo acciones, se han estado haciendo las leyes, las legislaciones, los cambios al marco jurídico que permitan una mayor transparencia, según se han indicado, y acciones en esa dirección. Y si uno revisa desde la década del año 2000 hasta la fecha, efectivamente se va a encontrar con que la República Dominicana, y tú lo puedes comparar con cualquier país de la región, es uno de los países donde más leyes en materia de transparencia se han hecho, ¿no? Tú tienes la ley de libre acceso a información, el tema compras y contrataciones, ley de función pública, la creación de una comisión como la Comisión Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, pero nada de eso funciona o sirve si tú tienes que en el país se están dando 2 condiciones que hacen propicia que sigan las prácticas de corrupción. Una condición es la que tú decías con relación al tema de la impunidad generalizada que ha sido denunciada
por el movimiento social que se generó en el país desde el año pasado, la Marcha Verde, que ha estado demandando un cese de la impunidad, porque ya lo hemos dicho acá en distintas ocasiones. Casos de corrupción pueden pasar en cualquier sociedad y se pueden destapar, pero lo que diferencia a un país que tiene una mínima institucionalidad de otro es que en aquel país donde hay institucionalidad, cuando aparecen estos casos de corrupción, la justicia actúa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tú muy bien lo señalabas en el caso dominicano. Nosotros tenemos un problema serio para que, primero, la justicia investigue, la justicia dé lugar, inicie esos procesos de investigación, pueda detectar los casos de corrupción, lo pueda conocer a profundidad y pueda establecer sanciones frente a estos hechos de corrupción. Tenemos un problema muy serio con el tema de la justicia. Aquí lo hemos repetido una y mil veces, que hasta que no tengamos cambios profundos a nivel del sistema judicial en la República Dominicana que impliquen una justicia más independiente, una justicia menos comprometidas con las redes de corrupción y de crimen organizado que existen en el país, porque eso lamentablemente es lo que ha estado pasando, pues hasta que no transformemos y cambiemos eso, vamos a seguir teniendo casos de corrupción y vamos a seguir apareciendo en estos índices internacionales como un país con una percepción alta de corrupción. Pero ese es un tema, porque el otro tema, y ahí es la diferencia de la República Dominicana con otros países donde ha funcionado la lucha contra la corrupción, es que existen órganos de control externos e internos que son independientes y cumplen con ese rol de fiscalización, de seguimiento y de control de cómo se usan los recursos públicos. Aquí nominalmente tenemos estos distintos órganos de control. Tenemos Cámara de Cuentas, tenemos Contraloría, tenemos el Congreso Nacional, que debe desempeñar ese rol y esa labor de control y de fiscalización, pero estos órganos no cumplen con sus funciones y en gran medida esto se debe a que la clase política en el país se ha asegurado de que la integración de estos órganos no se haga de manera autónoma e independiente, porque es un riesgo y es un peligro a la manera en cómo ha funcionado desde el Estado Dominicano el uso, el manejo y el abuso de los recursos públicos y la forma en que se han desviado recursos públicos para beneficiar a servidores de manera particular. Entonces, si no cambia todo esto, la República Dominicana va a seguir apareciendo en estas investigaciones como uno de los países con mayor nivel de percepción de corrupción del mundo. Bueno, y a algunos de estos temas se refería el doctor Nelson Rodríguez Monegro cuando entregó su carta de renuncia al presidente Danilo Medina. La carta fue suministrada a los medios de comunicación ayer. Está fechada del 18 de febrero, el 19 fue que se dieron a conocer, fue la fecha en que se dieron a conocer los cambios gubernamentales. El doctor Rodríguez Monegro ha aclarado, y en la carta así lo dice, que su puesto, su cargo como director del Servicio Nacional de Salud, le garantizaba 4 años de permanencia. El presidente Medina no podía destituirlo a menos que el Consejo, a través de una evaluación de desempeño, determinara que había cometido algún tipo de falta. Dice cosa que es poco probable, y así lo hace constar en esta comunicación que envió al presidente Medina. Sin embargo, llama la atención las razones que él utiliza para renunciar, o que hacia las que él apunta. El tema del clientelismo, ya lo había dicho en algunas declaraciones públicas, dice que recibió fuertes presiones sociales, le dice al presidente Medina que perdón. Presiones políticas debe haber sido, ¿no? Presiones políticas, tienes razón, presiones políticas, y él dice que recibiría presiones para nombramientos en los hospitales y que todo eso tiene que cambiar. El doctor Nelson Rodríguez Monegro dice en su carta: en ocasiones me han dicho que no eres un hombre del sistema, y dice que eso lo satisface, pues tiene la fiel convicción de que el sistema hay que cambiarlo de arriba a abajo.
Sin embargo, esto solo es fácil decirlo. En la práctica se necesita el coraje y la determinación de provocar transformaciones estructurales, lo cual necesariamente implica afectar diversos intereses. Pero si se tiene el compromiso, el empoderamiento y las agallas bajo el entendido de que buscamos genuinamente el bienestar colectivo, se puede. No importa el costo político, en el corto plazo luego vendrá el reconocimiento de la sociedad y la gratitud de las próximas generaciones. Es una carta bastante extensa, ustedes están viendo, los documentos son 3 páginas. Ahora, yo creo que es importante el tipo de denuncia que hace, aunque de forma elegante, habla de presiones internamente para que aceptara situaciones con las que él no podía convivir. Habla de intereses particulares, habla de clientelismo, habla de presiones para nombramientos. Dice, bueno, todos hemos conocido a un funcionario público que es bastante contestatario, porque Rodríguez Monegro no se caracteriza por ser una persona pasiva y llegó a chocar con muchos sectores, incluyendo momentos en que las discusiones con los sectores que representan el sector salud estaban en su punto más alto. No tenía temor en mostrar incluso sus diferencias de cara a la opinión pública. Sí que llama la atención, y lo dijimos, el hecho de que la renuncia se produce el 18 de febrero y justo al día después se producen los decretos. Que presente una renuncia con este tipo de contenido y que el presidente la haya aceptado también llama la atención. Que un funcionario público diga al final, me siento profundamente agradecido de la oportunidad que se me ha ofrecido. En una ocasión le dice al presidente, usted manifestó, me venció el Estado. Yo ahora le digo, me venció el clientelismo, el populismo y los intereses afectados. La pregunta es, ¿se la aceptó decía, o se la pidió el presidente de la República? Esa es una de las preguntas que se han hecho. Él dice que solicitó, según intercambio que sostuvimos, dice que solicitó en varias ocasiones reuniones con el presidente de la República para darle a conocer en detalles algunas de las situaciones que hay aquí y que esa reunión nunca se dio, que nunca fue recibido por la presidencia y que eso le daba un claro mensaje de que no necesariamente estaban siendo bien recibidas sus acciones dentro del Servicio Nacional de Salud. Y como tú dices, queda la duda de si además de esto hubo una presión final para que él tuviera que renunciar, porque en algún momento se rumoró. Sí, la ley 123-15, que es la del Servicio Nacional de Salud, establece el procedimiento para designación y salida del director ejecutivo del SNS, y efectivamente es tal y como señala Rodríguez Monegro. Y ahí la única manera es que el presidente o pidiera que se hiciera ese proceso dentro del propio Consejo de Directores del Servicio Nacional de Salud de evaluación de desempeño, o que le pida la renuncia para designar a una nueva persona. No es de extrañar muchos de estos casos que denuncia Rodríguez Monegro en el sistema de salud de la República Dominicana, porque muchos saben las presiones que no solo en este sector, sino en muchos otros sectores, por no decir prácticamente todo, del Estado se recibe este tipo de presión política para favorecer a determinados políticos o allegados de políticos. Depende del incumbente si acepta o no, y tenemos el reto en el país sin duda. ¿Qué es lo que pasa en educación? Pasa en salud Tiene también. Que cambiar eso. De que eso se transforme, de que eso se despolitice si se quiere, desde un área que tiene que ver directamente con la vida de la gente, como es la salud, que tiene que apostarse, en la cual se tiene que apostar a que funcione de manera eficiente, pues la dirección debe no usar esa área o ese sector para clientelismo político. Entonces está esta denuncia que hace Monegro, por un lado, pero por otro lado está la buena noticia, yo lo podría decir, de que se coloca en el Servicio Nacional de Salud a una persona que, como Chanel Rosa, que se ha caracterizado por su eficiencia y por su capacidad de trabajo y honestidad, y estamos seguros que un funcionario como Chanel Rosa en el Servicio Nacional de Salud
combatirá, y esperemos que lo haga con eficiencia, esa práctica que se da en este sector. Un dato final es que obviamente una persona que hace una denuncia de este tipo difícilmente iba a aceptar una asesoría en el área de la salud, que es lo que hemos dicho varias veces. O sea, si no lo quieren como administrador del Servicio Nacional de Salud, ¿cómo es que luego se les ocurre que puede asesorar un área donde usted entiende que de manera ejecutiva no lo puede hacer? Él dice que no acepta botellas. En resumen, es la respuesta que nos dio. Dice, si estoy denunciando esto, obviamente no puedo aceptar una botella, que es la percepción que todos tenemos de lo que significa ser un asesor del Poder Ejecutivo en todas las materias que ustedes han visto ahí. Amelia, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos a ver.